prepara en su corazón. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para poner mi vida en tus manos, para suplicarte que me sigas usando con tu Espíritu Santo para predicar tu palabra. Úsame, Señor, y permite que esta palabra pueda servir para que tus hijos y tus hijas en este lugar, Señor, puedan terminar el año alabándote, podamos terminar el año alabándote, dedicándonos a hacer el bien, Señor, y que empecemos el año alabándote y dedicándonos a hacer el bien. Hoy pido, Dios, que estos 3 puntos que voy a compartir y que tú has puesto en mi corazón compartir con la iglesia, queden también grabados en sus corazones, que generen la convicción que se necesita para que empezando el año terminemos alabándote, empecemos el año alabándote, y en nuestro corazón tener esa convicción de que nos tenemos que dedicar a hacer el bien, porque somos tus hijos, somos tu pueblo. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todo lo que hagamos o dejemos de hacer los cristianos, lo debemos de hacer por la fe, no por obligación, no por imposición, todo por la fe. Nadie nos obliga a dejar de hacer lo malo, ni nadie nos obliga a hacer buenas obras. Desde el momento que alguien se arrepiente de sus pecados y confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor, desde ese momento recibe la salvación y la vida eterna, como está escrito en la carta a los Romanos en el capítulo 10, versos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A partir de que alguien se arrepiente, repito, y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, tal como lo dice también la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Repito, a partir del momento en que nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo en el corazón, somos salvos de ir, ¿saben a dónde? De ir a parar al infierno por la eternidad. Ahora, el ser salvos, ¿cuántos ya recibieron a Cristo? ¿Alguien hay aquí que nunca ha recibido a Cristo en su corazón? Levante su mano. Yo creía que Toño la iba a levantar, como hizo la mano así, dije, ay, yo creía que ya era, pero si la levantaba, pues gloria a Dios, ¿no? Bueno, a ver, ¿hay alguien que nunca ha recibido a Cristo en su corazón? Bueno, entonces no tenemos problemas, seguimos. Cuando alguien se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, desde ese momento recibe la salvación y la vida eterna. Ahora, el ser salvo, el ya tener la salvación, implica que debemos de vivir en la tierra desde que empiece el año hasta que termina el año, de acuerdo a la palabra de Dios, alabando a Dios y haciendo el bien y ayudándonos unos a otros. Así debemos de terminar el año y así debemos de empezar el año, ayudándonos unos a otros. Que se ayude la hermana Gertrudis y la hermana Eva, y la hermana Eva, la hermana Gertrudis, que yo ayude a quien Dios me permita poder ayudarle, y que usted ayude a un vecino, a un hermano, a un familiar. Pero así debemos de empezar el año y así debemos de terminar el año. Esos sacrificios son los que le agradan al Señor. Repito, ahora el ser salvos implica que debemos de vivir en la tierra desde que empieza el año hasta que termina, de acuerdo a la palabra de Dios, alabando a Dios y haciendo el bien y ayudándonos unos a otros. 3 deberes con el objetivo de asegurar una vivienda en la ciudad de Dios, no en el infierno. Si alguien quiere vivir en esa ciudad que Jesús fue a preparar, porque ahí en Juan 14, no la traigo aquí ni apuntada, pero me viene a la mente que un día Jesucristo dijo: pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté,
también vosotros estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús estaba diciendo, en la casa de mi Padre, la casa de mi Padre es tan grande que es una gran ciudad, y voy a ir allá para preparar un lugar a donde ustedes vayan a vivir para siempre. El objetivo de este tema, bueno, hago una pausa, perdónenme, se me salen los jóvenes, por favor. Los jóvenes pueden salir. Ya lo estaba yo alimentando con esto, pues no les iba a hacer daño, pero se me pasó. Continuamos. 3 deberes con el objetivo de asegurar una vivienda en la ciudad de Dios y no en el infierno. El objetivo de este tema es que vivamos en la tierra como vamos a vivir en la ciudad de Dios por la eternidad. Desde que empieza el año hasta que termina, dice la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versos del 14 al 16, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada ¿a quién? Se agrada a Dios. Dice el escritor de esta carta, o dice Dios por medio de esta carta, que los cristianos de aquel primer siglo de la era cristiana, y creo que también a nosotros, los de este siglo, que debemos de estar conscientes de que hay una ciudad construida para que vivamos por la eternidad, construida por un arquitecto al que todos debemos llamar arquitecto de arquitectos, el cual es Dios. Y para vivir en ella hay que dejar todo lo malo y dedicarnos a hacer el bien en la ciudad donde vivamos, en el municipio donde vivamos, en la colonia, en el barrio, en el edificio, en la unidad habitacional, en el estado en el que vivamos. Donde vivamos actualmente hay que dejar de hacer lo que Dios nos pide que dejemos de hacer y hacer lo que Dios nos pide que hagamos, y todo por la fe. Si ahí donde vives Dios te ha dicho que des buen testimonio, que dejes de andar de mentiroso, de tranza, de peleonero, de grosero, pues lo tenemos que dejar de hacer si queremos estar en la ciudad que Dios construyó para que vivamos allá. Si Dios nos está pidiendo que dejemos de hacer algo, lo tenemos que dejar de hacer. Y si Dios nos está pidiendo que tengamos que hacer algo, lo tenemos que hacer. ¿Y todo por qué? Todo por la fe, tal como lo hizo el hombre al cual se le considera el padre de la fe, porque nunca dudó en dejar lo que Dios le dijo que dejara y hacer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Saben de quién hablamos? De Abraham. A Abraham Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela, deja tus costumbres y tus tradiciones, y yo te voy a llevar a una tierra donde te voy a bendecir. ¿Y qué hizo él? Por la fe. Nadie lo obligó, porque creyó que Dios era todopoderoso, dejó todo y se fue a donde le dijo. Y después le dijo Dios a Abraham: ahora quiero que me ofrezcas a tu hijo, dámelo. Le dijo lo que debería de hacer, lo mismo que le está diciendo a usted. ¿Qué tiene que dejar de hacer en su colonia, en su casa, en su trabajo? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Y todo por qué? ¿Por obligación? No, todo por la fe. Abraham dejó su tierra y parentela, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, ofrecer a su único hijo en holocausto, y todo por la fe, como está escrito en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versos 8 y 9. Ahí dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe Abraham obedeció sin saber a dónde llegaría, y habitó como extranjero en la tierra prometida,
viviendo en tiendas de campaña con su hijo Isaac y su nieto Jacob. ¿Por qué vivió en tiendas de campaña? Ese es un ejemplo importante. Si usted revisa en la Biblia se va a dar cuenta que Abraham no construyó casas ni edificios, siempre estuvo viviendo en tiendas de campaña. Y luego también su hijo Isaac vivió en tiendas de campaña, y también Jacob, y Abraham todavía alcanzó esas dos generaciones y vivió con ellos en tiendas de campaña. ¿Por qué? ¿Por qué vivieron en tiendas de campaña? Porque Abraham no se conformó con vivir en la tierra prometida. Abraham esperaba vivir en una ciudad construida por Dios, como lo dice el verso 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y hoy en día ese debe ser el principal motivo de todos los cristianos: vivir en la ciudad de Dios. Como lo dice en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 14, ahí dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la ¿qué? La porvenir. Hoy en día usted tiene una casita que edificó con su esfuerzo y demás para vivir en la tierra, pero esa casita no se compara con la casota que Dios tiene preparada para todos nosotros. ¿Sí? Por eso tenemos que anhelar, o tenemos que vivir en la tierra como Dios manda. Dejar de hacer aquello que Él nos dice que dejemos de hacer, y hacer aquello que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y para vivir en la ciudad de Dios debemos de vivir en la tierra, en esta tierra, ensayando de cómo vamos a vivir en la ciudad de Dios. A partir de que usted se convierta a Cristo, usted va a empezar a vivir una vida diferente y va a hacer las cosas que Dios le pide que haga, como una forma de estar ensayando de cómo va a vivir allá arriba en el cielo. Allá cuando estemos con el Señor en esa ciudad, miren, la Biblia dice que hasta el lobo y la oveja van a andar ahí. No va a haber pleitos, no va a haber que la esposa está peleando con el esposo, que el esposo con la esposa. Ahí no va a haber envidia, no va a haber que, ya te fijaste que aquel vivió en una casa más bonita que la que yo tengo. Ahí no va a haber envidia ni nada de eso. Ahí se acabaron las lágrimas, ya no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Por eso es muy importante vivir o hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos, y tenemos que dejar de hacer aquellas cosas que Dios nos pide que dejemos de hacer. La Biblia en la carta a los cristianos hebreos, en el capítulo 13, versos 15 y 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada ¿a quién? Dios. Repito, si queremos estar en esa ciudad, y ya tenemos la promesa de estar en esa ciudad, tenemos que hacer esto. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. ¿Qué quiere decir? Alabarle. Los domingos tenemos una reunión, no más una, y debemos de llegar puntuales, porque los de la alabanza están puntuales. Mucho antes de que empiece la alabanza, los servidores de la alabanza y los de danza ya están aquí preparándose para guiarnos a alabar y adorar al Señor. Tenemos que procurar llegar puntuales. ¿Para qué? Para alabar al Señor. No más es 40 minutos de toda la semana que no nos reunimos, no más 40 minutos para alabar al Señor y alabarlo con todo. Si quieres llorar, lloras, gritas, haces lo que quieras, pero el llanto es de alegría, no de tristeza, porque estamos en la presencia de Dios. Y si tú traes problemas o necesidades y te pones a alabar y adorar el nombre del Señor,
estás mostrando tu lealtad y tu confianza en Dios, porque cuando tú le alabas y le adoras y te congregas, estás buscando su reino y su justicia. Y el Señor dice en su palabra que aquellos que buscan su reino y su justicia, Él les va a dar como añadidura el cubrimiento de sus necesidades. Pues muy importante venir y alabar a Dios. No estoy cuenteándoles. Yo mismo tengo la convicción de que tengo que llegar aquí puntual para alabar y adorar al Señor. Y a veces me duele, no crean que no. Que a veces he llegado tarde y no llegué a la hora de que ya empezó la alabanza. No crean que me siento contento, me siento avergonzado. Y siento que no aproveché ese primer canto, esa introducción. Por ello les pido perdón a ustedes y le pido perdón a Dios. Pero también ustedes tendremos que pedirle perdón a Dios al final. Si no lo hemos alabado, cuando hemos venimos, nos quedamos con los brazos cruzados, con las manitas en la bolsa, a ver a qué horas terminan. Y a ver ahorita que sigue el pastor y se me duermen y se bostezan y todo eso. ¿Dónde está esa pasión y ese amor por estar en la presencia del Señor? Tenemos que terminar el año alabando al Señor y tenemos que empezar el año alabando al Señor y tenemos que dedicarnos a hacer el bien. Estábamos mirando aquí en la carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 15, 16, que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, que por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabar a Dios, una, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, y de hacer el bien, dos, y de la ayuda mutua, tres cosas, porque de tales sacrificios se agrada ¿a quién? Se agrada a Dios. Tres deberes de los cristianos de antes y tres deberes que tenemos los cristianos de hoy. Y tres deberes que tenemos que cumplir los que queremos estar en la ciudad de Dios. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a mirar esos tres deberes. Tres deberes que tenemos que cumplir los que queremos estar en la ciudad de Dios. Primer deber, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 15: así que ofrezcamos, ¿qué? Siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan ¿qué? Su nombre. A veces ustedes me escuchan gritar, ¿no? Señor, tu palabra dice, ¿verdad?, que ofrezcamos ese fruto de labios que confiesa tu nombre. Y alabo a Dios porque tengo la convicción de lo que Dios me está pidiendo. Y eso desde antes de darle este tema yo lo he hecho siempre, porque leí ese versículo que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Cuando usted grita y exalta declarando la grandeza de Dios y grita: tú eres grande, tú eres todopoderoso, tú eres mi Dios, tú eres mi redentor, tú eres mi proveedor, tú eres mi Señor, usted está exaltando la grandeza del Señor y está ofreciendo el fruto de labios que confiesa su nombre. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se mirará o cómo mirará Dios que estamos reunidos aquí y que algunos se quedan, unos alabando bien bonito y otros se quedan? ¿Sí? ¿Cómo mirará eso Dios cuando nada más son 40, 45 minutos? Dice aquí: así que ofrezcamos, este es el primer deber de los tres deberes que vamos a mirar. Así que ofrezcamos a Dios siempre, no de vez en cuando, sino siempre por medio de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. De acuerdo a la NTV o Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un continuo sacrificio de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad
a su nombre. Fíjense, eso habla hasta de lealtad. Cuando alguien alaba y adora al Señor, está hablando de lealtad a Él. Así que los cristianos tenemos que alabar a Dios siempre, estemos solos o acompañados, quedito o fuerte, pero tenemos que alabar a Dios siempre. El rey David dice en el Salmo 22, versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. O como lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual, cuando mi pueblo se junta para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y te cantaré alabanzas. Aleluya. Ese verso también me lo supe desde hace muchos años, y a donde quiera que llego me acordaba de eso. Señor, si el rey David decía, en medio de la congregación te alabaré y predicaré tu nombre y hablaré a tus hijos de tu palabra, pues aquí estoy todavía cumpliendo con esa labor. Pero antes no estaba yo como pastor, antes era una oveja, un servidor inútil, y sigo siendo inútil, pero soy un servidor. Y alabo a Dios y lo adora. Y me acuerdo de eso que dice el rey David, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Y qué creen que ha habido lugares en donde estamos alabando y adorando al Señor? Y yo soy bien ruidoso, ya saben, yo no me callo en cualquier lado. Aún en la reunión de pastores yo alabo y adoro a Dios, porque aunque seamos pastores tenemos que alabar y adorar el nombre del Señor. Y yo no me callo. A veces no canta uno porque no sabe uno los cantos que ponen en otras iglesias, pero sí sé alabar a Dios, ¿no? Y lo alabo con mis propias palabras, con mi propio corazón, a lo mejor sin cantarlo, pero lo alabo con mis palabras. Cuando ponen la letra en la pantalla o están cantando, tomo lo que está expresando el cantor, y de acuerdo a eso alabo a Dios y lo adoro en medio de cualquier congregación, haya 3 o 4, ahí me tienden alabando al Señor en fuerte y alta voz. ¿Por qué? Porque tengo convicción de que si hay 2 o 3, ahí está mi Señor. Ahí está mi Señor. Y si mi Señor ve que lo alabo en medio de donde están 2 o 3, sé que el Señor me va a honrar en cualquier momento, me va a permitir ver milagros y maravillas, porque Él honra a los que lo honran. Entonces, hermanos y hermanas, el primer deber es que tenemos que alabar a Dios siempre, y en medio de poquitos o muchos, quedito o en voz alta, pero tenemos que alabarlo. Todo lo que dice el Salmo 150, al final del Salmo 150 dice, todo lo que respira alabe al Señor. ¿Sí o no? Y cuando nos reunimos en la casa del Señor, tenemos que llegar, ¿para qué? ¿Nomás para escuchar la palabra? No, tenemos que llegar para alabar y adorar a aquel que nos bendice, aquel que nos ha dado hijos, que nos ha dado esposo, o les ha dado esposa, o les ha dado esposo, aquel que les ha dado trabajo, aquel que les ha dado la salud, aquel que les ha permitido ver cosas grandes y maravillosas. Tenemos que llegar para alabar y adorar a Dios. El Salmo 22, verso 22, dice el rey David en la Reina Valera, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. O como lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, cuando mi pueblo se junta para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y te cantaré alabanzas. ¿Para qué llegamos al templo? Para alabar al Señor y para que nos hablen de Dios, o para que nos prediquen de Dios, ¿sí? Y como dice otro salmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí está Él, decimos, ¿no? O dice el canto, porque ahí está Él o ahí estaré, no sé, pero porque ahí está Él. ¿Qué quiere decir? Porque ahí está Él, ¿qué quiere decir? Que Dios es fiel a su palabra. Jesucristo dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Y también la Biblia dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Tan importante es la predicación,
de la palabra de Dios como las alabanzas. Por ello es muy importante el alabar a Dios, pero de verdad, de todo nuestro corazón. Escrito está: todo lo que respire alabe al Señor. Cuando lo hacemos, hasta los endemoniados son liberados. Hasta los incrédulos y pecadores creen y se convierten a Cristo. Hermanos, cuando usted está alabando aquí con todo el corazón y pasa gente ahí, se quedan parados. Si siguen pasando 3, 4 veces y nos escuchan alabar y adorar el nombre del Señor, se quedan sentados. Así ha pasado con varios que me dicen: pastor, yo no he entrado, pero he pasado por ahí y me quedo allí escuchando, y está bien bueno eso. Hermanos, cuando el pueblo del Señor alaba y adora, hasta los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados y los pecadores se convierten a Cristo. Imagínense que pasen y nos escuchen ahí bien aburridos, como si estuviéramos en un funeral, ora pro nobis y quién sabe qué tantas cosas. Pues, ¿qué se van a convertir? Hasta dicen: parece velorio. Pues en una reunión donde está el Señor no es para que estemos como si estuviéramos en un velorio, es para que alabemos y adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y les decían el domingo pasado: ¿quiénes alaban a Dios? Los muertos no alaban a Dios, los vivos alaban al Señor. Y vivo es aquel que se ha arrepentido y tiene a Cristo en su corazón y tiene la vida eterna. Tan importante es la predicación, repito, de la palabra del Señor, como las alabanzas, que cuando uno alaba y adora al Señor con todo, hasta los pecadores se arrepienten. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 47. Ahí dice que los cristianos de aquel entonces perseveraban alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ¿qué? De ser salvos. ¿Es importante la alabanza? Claro que sí. La alabanza, hermanos, no fue una idea de un hombre. La alabanza no fue idea de los pastores, de los profetas, de los apóstoles, de los evangelistas, de los maestros. La alabanza, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 5. Dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Todo lo que respire alabe al Señor, dice el Salmo 150. Y aquí Apocalipsis dice el Señor que todos, chicos y grandes, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene que alabar al Señor. Los chiquitos, usted enséñeles a alabar a Dios en casa. Póngase a cantar alabanzas con ellos. Usted los está preparando allá, los está enseñando, los está entrenando para ensayar, los está entrenando aquí en la tierra para que aseguren su estancia en el cielo, en la ciudad de Dios. Pónganse a alabar a Dios con sus hijos ahí, porque todos, chicos y grandes, tenemos que alabar al Señor. Amén. Ese es el primer deber. Segundo deber de los cristianos que quieren estar en la ciudad de Dios. La carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 16 hasta la Y dice: y de hacer el bien, es otro punto. Tenemos que dedicarnos ¿a qué? A hacer el bien. ¿A quién? A todos, sin mirar a quién. Cuando Dios te ponga en tu corazón a alguien que tiene necesidad, no te hagas de la vista gorda. Tenemos que abrir más los ojos, mirar claramente quién tiene necesidad, y si tienes el poder para ayudar a esa gente, lo tienes que ayudar, porque esos son los sacrificios que le agradan a Dios, y esos son los sacrificios que le puedes ofrecer al Señor y que van a servir para asegurar que estés viviendo por la eternidad en la ciudad de Dios. En este deber no solo se trata de portarnos bien, sí nos tenemos que portar bien, pero también se trata de ayudar a la gente. Se trata de ayudar a quien lo requiera, si tenemos los medios. Si no los tienes, oras por él y lo bendices
Y seguro que tu oración, cuando tú no tengas nada que dar, hermano, tienes dones y talentos que Dios te dio para bendecir a la gente. Yo me acuerdo ahorita, aunque no lo traigo aquí, que un día creo que fue Pedro y Juan que salían del templo por la puerta llamada La Hermosa y encontraron ahí un paralítico que estaba pidiendo limosna, y ellos buscaron a ver si traían dinero y dijo: no traemos lana, mira, pues no traemos nada, no traemos dinero, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se levantó y andó. Entonces, cuando alguien tenga necesidad y tú no tengas para cubrir esa necesidad, tú vas a orar por esa persona, vas a orar por ella y vas a creer cómo Dios te va a respaldar, porque vas a orar como si fuera tu necesidad y le vas a decir: Dios, esta mujer tiene necesidad, su marido la golpeó, su marido la dejó, sus padres desde chiquita la maltrataron. Señor, tómala en tus manos y levántala, Señor. Hoy clamo a ti por ella. Y si es un varón, tú tienes que decir: un varón que lo dejó la mujer, o un varón que no tiene trabajo o está enfermo, dice: pues si no tienes dinero, tú oras por él. Señor, yo lo pongo en tus manos, este varón está sufriendo, está siendo afligido. Hoy levanto mi voz a favor de él y te pido que lo bendigas, que lo levantes, que lo sanes en el nombre poderoso de Jesucristo, y oras por él, y ese hombre va a cambiar su vida. Después lo vas a encontrar años después y va a dar testimonio y dice: ese día que yo te escuché a ti, ese día que oraste por mí, mi vida cambió. Esto me recuerda a un hombre. Un día estaba yo aquí en Lechería, hace muchos años, todavía no existía el centro cristiano. Yo estaba predicando la palabra del Señor ahí en la calle esa de Lechería, enfrente de la panadería de Lechería. Por ahí está una dulcería y enfrente en la esquina había un restaurancito, y yo me puse ahí a predicar la palabra del Señor y a darles testimonio, y aparentemente no pasó nada, pero yo no me di cuenta que afuera, atrás de mí, estuvo una persona escuchando lo que yo compartí. A partir de ese día, meses después, ese hombre fue a mi casa a buscarme. Sabía cómo me apodaban, se informó, preguntó dónde vivía, y ese hombre un día llegó a la casa en su carro con su cajuela llena de despensa y me dice: Dios puso en mi corazón buscarlo para traerle esto de parte de Dios. Wow. Digo: ¿y cómo sabes tú? Es que yo escuché, un día estabas predicando ahí en el restaurancito, en la fondita esa, y yo escuché, y ese día a partir de ese día fui a un templo, me entregué a Cristo y ahora estoy sirviendo a Dios, y Dios me puso en mi corazón traerte esto. Hermano, hermana, si no tienes dinero, no tienes nada, dale lo que tienes. ¿Tienes dones o no? Los dones no son para andarlos presumiendo. Los dones no son para andar ahí: yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de hablar en lenguas, yo tengo el don de palabra de ciencia, yo tengo el don de palabra de sabiduría. Pónganme alfombra y háganme caravanas. No, hermanos. Los dones son para que los usemos para bendecir a la gente y ayudar a la gente. Dar de gracia lo que de gracia Dios nos ha dado. Amén. Tenemos que dedicarnos ¿a qué? A hacer el bien. En este deber, repito, no se trata solamente de portarnos bien, se trata de ayudar a la gente, a quien lo requiera. Si tenemos los medios, como lo dice Proverbios en el capítulo 3, verso 27, dice ahí: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Entonces no tenemos por qué negarnos a hacer el bien. No tengo nada, no tengo dinero, no tengo recursos económicos, no tengo unos zapatos que a lo mejor necesita el que me pidió la ayuda, no tengo nada de eso. Pero ¿qué tengo? Tengo el poder de Dios. El Espíritu Santo está en mí. Dios me dio dones, Dios me dio fe, Dios me dio eso, Dios me dio amor. Tengo que orar por Él. ¿O no? No tengo nada, pero ven, déjame orar por ti. Señor y Dios Todopoderoso, no tengo ni oro ni plata, pero te tengo a ti.
Y yo sé que tú eres el Todopoderoso y tu palabra dice que todo cuanto pidamos en oración, creyendo lo recibiremos. Por lo tanto, en esta hora, Padre, yo te pido que cambie la vida de esta mujer. Yo te pido que cambie la vida de este hombre. Yo te pido que restaures este matrimonio. Yo te pido que sanes este enfermo. Yo te pido esto, Padre, en el nombre de Jesús, bendícelo. Y ocurren los milagros. Después se encuentra esas personas y dicen: ese día que usted oró, me empecé a recuperar y todo cambió para mí. Y ellos no lo saben, pero ellos se acuerdan que usted oró. Entonces no nos debemos de negar a hacer el bien, aunque no tengamos cosas materiales. Tienes que orar por esa persona y dar de gracia lo que de gracia Dios te dio. Puedes decirle: pues no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús desarraigo esa enfermedad de tu cuerpo y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo, amén. Ahora no se trata, repito, de hacer el bien para ser salvos, porque ya somos salvos, ¿o no? Nos debemos dedicar a hacer el bien porque estamos arrepentidos y somos salvos. Y son las evidencias de que eres salvo, son evidencias. El hacer el bien no es para ser salvos, son las evidencias de que eres salvo. Claro está que debemos de hacer el bien a todos, pero debemos de empezar en casa. ¿Con quién? Con la esposa, con los hijos y después con los hermanos en la fe y con todos si tenemos los medios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versos 9 y 10. Y aquí puse si tenemos los medios, pero yo creo que siempre tenemos los medios. A la esposa, si le quieres hacer el bien, a tu hija le quieres hacer el bien, o la esposa quiere hacer el bien al esposo, pero no tiene recursos en ese momento para cubrir, oras por tu esposa, bendice a tu esposa. Ora por tu esposo, bendice a tu esposo. Ora por tu hija, bendice a tu hija. Tú no tienes los medios, pero papá Dios sí. Tú tienes a papá Dios, es tu padre, ¿no? No es nuestro padre. ¿Saben cuántas veces me he acercado a él diciéndole: papá Dios, no tengo ni padre ni madre en la tierra, pero te tengo a ti. Y tu palabra dice que si dos en la tierra se pusieran de acuerdo por cualquier necesidad, mi Padre que está en los cielos os concederá la petición. Y he orado: Padre Dios, no tenemos nada. El mismo diablo se burla de nosotros en la tierra, pero te tengo a ti. Y tu palabra dice que si algo te pedimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú lo harás. Y oramos y la gente recibe. Pues eso mismo tenemos que hacer con la esposa y con los hijos, con la suegra, con el suegro. Orar por ellos. ¿Desde cuándo no ora tu hijo por ti? Mamá, papá, ¿desde cuándo tu hijo no ora por ti? ¿Por qué los hijos no se acercan a papá? Mamá, déjeme bendecirla, déjeme orar por usted. Porque creen que nomás las mamás y los papás bendicen. Se quedaron con la costumbre religiosa. Los hijos pueden bendecir a papá y a mamá si oran por ellos. Tenemos que, hermanos y hermanas, estar pidiéndole a Dios lo que necesitamos para bendecir a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija. Y tenemos que estar orando unos por otros. Estamos terminando el año y tenemos que orar. Tenemos que terminar orando unos por otros para bendecirnos unos a otros. Y va a empezar el año y tenemos que empezar orando unos por otros empezando el año. Amén. Dice Gálatas capítulo 6 verso 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe, la iglesia. Ustedes son mis hermanos. No tengo dinero, pero oro por ustedes siempre. Pero otra cosa, Dios pone en mi corazón que los anime a traer las primicias, porque las primicias se las hacemos llegar a los que están más necesitados de esta congregación, y enseguida se les da y las tratamos de dar una buena despensa para que nuestros hermanos glorifiquen a Dios todo el año y empiecen bien el año.
Y después, después empezamos a buscar a los más pobres del pueblo. Hay gente de aquí, hermanos, que simpatiza ya, antes eran enemigos de esta iglesia, hoy no se congregan, pero les hemos dado despensa. Y a partir de que les empezamos a bendecir dándoles despensa, pasan y ya nos respetan, ya hasta cuidan, ya hasta nos defienden. Si tú haces bien a una persona, esa persona nunca va a hablar mal del evangelio. Por eso es muy importante dedicarnos a hacer el bien, terminar haciendo el bien y empezar el año haciendo el bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Debe ser algo normal en el cristiano el hacer el bien a cualquier persona y en cualquier lugar, sea en el nivel cultural o económico, sea quien sea. Si se requiere que le hagamos algún bien y si tenemos los medios, lo debemos de hacer. Y repito, ya no hay duda, tenemos medios. No tengo dinero para ayudar a una gente que tiene dinero, pero está enferma. Pero tienes a Dios y tienes el poder del Espíritu Santo. Tú puedes ir y orar por esa persona para que Dios la sane, que aunque la ciencia aunque ese hombre o esa mujer tengan dinero y para pagar médicos, pero no han sanado, tú vas y le sana, tú oras y le sana y oras por él para que reciba la sanidad y Dios le sana. Así es que nos tenemos que dedicar a hacer el bien a todos sin hacer acepción de personas, amén. Empezando por ¿quién? Por la casa. Debe de ser algo normal en el cristiano el hacer el bien a cualquier persona y en cualquier lugar, repito, sean del nivel cultural o económico, sea quien sea. Si se requiere que le hagamos algún bien, lo tenemos que hacer, amén. Tercer y último punto de ver de este tema, Hebreos 13, versículo 16, de la Y en adelante, dice: y de la ayuda mutua no os olvidéis. Ya vimos que tenemos que alabar a Dios, terminar el año alabando a Dios, empezar el año alabando a Dios. Segundo, tenemos que terminar el año haciendo el bien y empezar el año haciendo el bien. Y tercero, de la ayuda mutua no os olvidéis. La ayuda mutua es o significa que debemos de compartir lo que tenemos con los que no tienen, como lo dice un dicho: hoy por ti, mañana por mí. Hoy podemos hacer el bien a alguien con lo que tenemos, pero a lo mejor mañana no tengo yo, y entonces alguien que sí tiene deberá de hacer el bien a quien el día de ayer sí tenía y hoy no tiene nada. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, el mismo verso dice: nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan ¿a quién? A Dios. O sea, no puedo terminar el año sin tener que tocar este tema. ¿A cuántos les ayudaste en este año? ¿O cuántos te ayudaron a ti? ¿Verdad que sí hubo quienes nos ayudaron? ¿Verdad que sí? Y a lo mejor también hubo a quienes sí ayudamos. Esos son los sacrificios que a Dios le agradan. De la ayuda mutua no os olvidéis. Yo ayudo a un hermano y Dios me ayuda a mí a través de otro hermano. ¿No se imaginan? Ha habido veces que le digo a Adriana, digo, dale algo más a esa persona, se ve que viene, y le damos, ahí está, y no traíamos casi nada, y pues ya le dimos, gloria a Dios, pero ya fue nuestra obra, ya le hicimos. Y al otro día llega alguien con que: pastor, Dios me puso en mi corazón esto. ¡Wow! Y me da mucho más de lo que yo me imagino, pero claro que lo que tenemos es para compartirlo, no es para hacer riquezas. Nosotros tenemos contentamiento con lo que Dios nos da, comida y sustento, para la gloria de Dios. Sin embargo, Dios nos ha querido bendecir y nos seguirá bendiciendo si nosotros seguimos alabándolo diario, seguimos haciendo el bien a quien lo requiera
y nos ayudamos unos a otros mutuamente. Son tres deberes que debemos de cumplir los que buscamos vivir en la ciudad edificada por el arquitecto de arquitectos. Este año ya está terminando, pero debe ser parte de nuestra forma de vida el terminar el año alabando a Dios y empezar el año alabando a Dios. Debe de ser parte de nuestra vida el terminar el año haciendo el bien y empezar el año haciendo el bien. Debe ser parte de nuestra vida el terminar el año ayudándonos mutuamente y empezar el año ayudándonos mutuamente. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos y buscamos esa ciudadanía. Dice la carta a los Filipenses capítulo 3 verso 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. En conclusión, a partir de que nos arrepentimos y recibimos a Cristo en el corazón, recibimos la salvación y la vida eterna. Y para asegurar nuestra residencia en la ciudad de Dios, deberemos de alabar a Dios al terminar el año y al empezar el año. Deberemos de dedicarnos a hacer el bien cada que tengamos los medios o el poder para hacerlo. Al terminar el año y al empezar el año, deberemos de terminar el año ayudándonos mutuamente y deberemos empezar el año ayudándonos mutuamente. Y para ello, ¿qué les parece si terminamos el año haciendo el bien a los que menos tienen y traemos a lo que le hemos llamado las primicias y empezamos el año haciendo el bien, entregando esas primicias a los pobres? Así es que yo les animo a que ya pueden empezar a traer sus primicias. Ya me llamó una hermana que no es de aquí para entregarme una buena despensa que trajimos en la camioneta, ya la tenemos guardada ya, ¿sí? Para empezar a hacer las despensas y hacerlas llegar a los más necesitados. ¿Cuántos se quieren comprometer a traer algo para ayudar a los pobres? Gloria a Dios. Yo sé que es algo que ustedes ya han estado haciendo cada año. A mí me hacen glorificar a Dios. Algunas veces llegan papás aquí con sus hijos, porque hay que enseñarle a los hijos. Y vienen con sus niñitos chiquitos, los niñitos chiquitos apenas cargan las bolsas. ¡Ay, está bien pesada! Ahí las traen y las ponen aquí. Aún entre semana llegan, póngalas en el altar, hermano o hermano. Y las ponen y oramos, Señor, bendícelos. Dios es fiel a su palabra. Él dice que si tú no te olvidas de los pobres, nunca tendrás pobreza. No se me olvida esa cita, la traigo aquí diario, todos los días la traigo aquí. El que da al pobre, a Dios le presta y Dios se lo recompensará. El que no se olvida de los pobres nunca tendrá pobreza. Entonces tengo que enseñarle a la iglesia cómo recibir bendición todo el año. Así es que yo les animo, como forma práctica de este tema, a traer las primicias. Empezamos, amén. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti, Señor, para poner en tus manos la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy recibieron este mensaje. Y clamo a ti, Señor, para pedirte que tú obres con poder y pongas en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí, aún los que no están, pero hoy van a oír este mensaje por medio de YouTube. Señor, te pido que pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el traer las primicias, el dar algo para entregárselo a los pobres el día primero de este año. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pero también tenemos que terminar el año y empezar el año tenemos que terminar el año, hermanos, revisando algo muy importante. Y lo tenemos que hacer por la fe. ¿En qué fallamos? ¿En qué le hemos estado fallando a Dios? ¿Qué nos pidió Dios que dejáramos de hacer y no dejamos de hacerlo? ¿Qué nos pidió Dios que hiciéramos y no lo hicimos? Yo creo que es un tiempo también, este día, para pedir perdón.
El día 25 vamos a tomar la cena del Señor y esperamos un lleno. Voy a estar hablándoles por mensajes y todo para animarlos a que se vengan el día 25, que vamos a tomar la cena del Señor aquí. Y vamos a alabar y adorar el nombre del Señor. Y vamos a recibir una palabra que seguramente nos va a fortalecer y nos va a bendecir. Pero ahorita yo creo que tenemos que revisar qué nos pidió Dios que dejáramos de hacer y no dejamos de hacerlo. ¿Qué nos pidió Dios que hiciéramos y no lo hicimos? Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Quienes queremos entrar a esa ciudad que fue edificada por el arquitecto de arquitectos, que es Dios, tenemos que revisar y limpiar nuestras vestimentas. Tenemos que revisar. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: a los que dejan de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol que da vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Hay que revisar. ¿Qué te pidió Dios que dejaras de hacer y no dejaste de hacerlo este año? ¿Qué te pidió Dios que hagas y no lo hiciste? A veces tu esposa te dijo: ya deja de hacer eso. ¿Lo dejaste de hacer? ¿O quieres que baje Dios y te lo diga? ¿A cuánto le pasó algo así? Que la esposa le dijo: ya deja de hacer eso, eso no está bien, y no lo hizo. ¿Cuántas veces tu hijo te dijo: papá, mamá, ya no haga eso? ¿Lo dejaste de hacer? ¿Cuántas veces tu papá te dijo: hija, ya corrígete, no actúes así, y no lo hiciste? ¿Cuántas veces los hijos nos dicen: papá y mamá, ya dejen de estar discutiendo, son cristianos y siguen discutiendo? Póngase de pie y vamos a pedirle perdón al Señor. Tenemos que limpiarnos. Estamos terminando el año y tenemos que revisar qué nos pidió Dios que dejáramos de hacer y no dejamos de hacerlo. ¿Qué nos pidió Dios que hiciéramos y no lo hicimos? Oramos. ¿Y qué creen? Vamos a terminar ofreciéndole al Señor unos cantos. Así es que ya son las 12:02, ya me pasé 2 minutos, pero yo no creo que sea un problema que se quede otros minutos, ¿o no? Unos minutos más alabando a Dios. Lo hacemos todos, sin que se salga nadie. Y que se vengan los jóvenes a alabar a Dios junto con nosotros. Ok. Cierre sus ojos y vamos a pedirle perdón. Hermanas mujeres, ¿qué les pidió Dios? Que se corrigieran y a lo mejor no se corrigieron. ¿Qué les pidió Dios a los varones? Que nos corrijamos y no nos corregimos. ¿Qué le pidió Dios a los hijos? Que se corrigieran y no se corrigieron. Y luego, ¿qué nos pidió Dios que hiciéramos y no lo hicimos? Dios te pidió un día que fueras a ver a tu suegra y le llevaras un pastel y un regalo. Si no, vive muy lejos, mándaselo en avión. Lo digo por usted, hermano. Su suegra está en El Salvador, creo que sí, ¿verdad? Pues mándele un regalito. ¿No me dijo amén? Ok, vamos a orar. ¿En qué fallamos? ¿Qué dejamos de hacer? Y Dios nos pidió que hiciéramos y no lo hicimos. Cierre sus ojos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos dado la salvación y la vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos has dado tu palabra, Señor, a través de la cual nos dices cómo debemos de vivir para asegurar nuestra estancia en esa ciudad que tú fuiste a construir, esa ciudad donde se dice que sus calles son calles de oro y el mar es de cristal. En esa ciudad, Señor, que tú fuiste a construir, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza.
Para asegurar nuestra estancia ya tenemos que terminar cada día los años alabándote y adorándote, dedicarnos a hacer el bien y ayudarnos mutuamente, porque de tales sacrificios tú te agradas. Tú nos pediste que dejáramos de hacer algo como se lo pediste a Abraham, y tú nos pediste que hiciéramos algo como se lo pediste a Abraham, y él te obedeció, Señor. Él dejó su tierra y su parentela, sus costumbres y tradiciones, sus idolatrías, sus mentiras. Tú le pediste que ofreciera a su hijo en holocausto y fue al monte y lo puso ahí, Señor. Y tú nos has pedido a nosotros cosas y a lo mejor este año no las cumplimos. No dejamos de hacer aquello que tú nos pediste que dejáramos de hacer, y no hicimos aquello que tú nos pediste que hiciéramos. Dios, perdónanos en el nombre de Jesús. Nosotros queremos estar un día en esa gran residencia que has preparado para nosotros. Perdónanos y límpianos con la sangre del Cordero. Y hoy estamos aquí comprometiéndonos, Señor, a empezar a terminar el año bien, ayudando a los pobres, empezando el año bien, haciendo llegar esas despensas a los pobres. Aquí estamos, Señor, comprometiéndonos a alabarte y adorarte, Señor, siempre, cada día. Que esta iglesia se llene de hombres y de mujeres que te alaben y te adoren fervientemente. Señor, aquí estamos comprometidos contigo. Si tú diste tu vida por nosotros en la cruz y tú nomás nos demandas que nos dediquemos a hacer el bien, que te alabemos y que te adoremos y que nos ayudemos mutuamente. Aquí estamos, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte. Queremos, Señor, ofrecerte, Señor, estos sacrificios de alabanza, estas obras que son de tu agrado y que tenemos que realizar para asegurar nuestra estancia en la ciudad que tú fuiste a construir. Dios, aquí estamos.